¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a un tema bastante interesante que tiene que ver con la amplitud modulada y la frecuencia modulada. ¿Ok? Este tema regularmente se les dificulta a los alumnos, es por eso que es necesario comprenderlo con esta clase. Bien, para comenzar necesitamos entender que aquí tenemos el menú de un electroestimulador para poder hacerlo de manera de ejemplo, qué es lo que sería la frecuencia modulada y la amplitud modulada. Para este primer ejemplo vamos a ver cómo tenemos aquí una frecuencia, ¿sí?, por segundo, ¿sale? Vamos a estar estimulando a los músculos de nuestro paciente una vez por segundo. Esta es la intensidad, entonces vamos a trabajar en un umbral motor para que se pueda apreciar este ejemplo. Si yo hago esta aplicación de 1 Hz, durante toda la aplicación voy a ver solamente un estímulo en el paciente, ¿sí? Aquí los electrodos están estimulando los flexores del antebrazo y es por eso que solamente tenemos un estímulo por segundo. Si yo aplico de esa manera, vamos a ver que durante los 20 minutos voy a recibir el mismo estímulo, lo que me puede provocar el famoso fenómeno de acomodación, que se acostumbre mi paciente y que no cumpla con la analgesia que normalmente estoy buscando y esperando, ¿sí? Entonces, para yo evitar ese fenómeno de acomodación y tener un umbral más grande donde yo pueda estimular diferentes tejidos al mismo tiempo, entonces yo puedo hacer una modulación en la frecuencia, ¿sí? Aquí yo tengo el mismo estímulo, 1 Hz, un estímulo por segundo, y acá yo tengo una modulación de 10 Hz. ¿Qué significa? Esto se suma. En un momento voy a tener 1 y en un momento voy a tener 11. 1 más 10 se suma 11. ¿Sí? Entonces, eh, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Subimos a una intensidad con umbral para producir una contracción muscular. Y entonces lo que voy a apreciar es cómo voy a ir modificando durante la aplicación la frecuencia. En un momento, ¿sí?, voy a ver una contracción más vibratoria, por eso aquí se ve cómo tiembla, y posteriormente va a pasar a tener una frecuencia más baja, que es ahí en ese instante. Después va a subir la frecuencia y va a bajar la frecuencia. Entonces, la modulación de la frecuencia es esta oscilación entre una frecuencia baja y una frecuencia alta, en específico para evitar el fenómeno de acomodación y también para evitar la fatiga, ¿sí? En el siguiente ejemplo vamos a subir la frecuencia a 50 estímulos por segundo, 50 Hz, para que se pueda apreciar el otro ejemplo que tiene que ver con la amplitud modulada, ¿sí? Vamos a ver que requiero menos energía para llegar a mi umbral motor y ocasionar una contracción muscular. Como son 50 estímulos por segundo, voy a ver una contracción más sostenida, ¿sí? Yo no puedo mantener a mi paciente los 15 o 20 minutos de tratamiento con esa contracción sostenida. Solamente voy a fatigar y puedo lastimar a mi paciente. Entonces, aquí lo ideal va a ser modular la amplitud o modular la intensidad. Para esto es necesario activarlo aquí en el menú. La modulación está al 40%. Significa que va a subir al máximo que yo dejé y va a bajar un 40%. ¿Sí? Vamos a ver cómo sube la intensidad y cómo baja la intensidad. Sube la intensidad y baja la intensidad, ¿sí? Esto pues es una modulación en la amplitud. También nos funciona para evitar el fenómeno de acomodación y evitar la fatiga muscular, ¿sí? En este ejemplo la modulación está pero al 100%. Va a subir a 11 miliamperios y va a bajar a 0 miliamperios. ¿Sale? Bien, entonces aquí queda explicado la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Vamos a ver también más funciones adelante, ¿sí? Más adelante en los temas. Bien.
Ok, entonces en esta diapositiva vemos estas dos opciones que tienen que ver con CC y CB, ¿sí? En estos electroestimuladores vamos a ver estas dos opciones. La CC, que significa intensidad constante, y CB, que significa voltaje constante. ¿Sí? ¿Qué significa? En la primera aplicación CC es una aplicación donde voy a aplicar esta opción cuando mis electrodos estén estáticos y no se requieran movimientos. ¿Sí? Entonces, con estos 120 estímulos por segundo, 120 hercios, yo voy a trabajar y vamos a ver precisamente que si yo quiero levantar los electrodos no voy a poder. Va a haber dos efectos principalmente. Uno, voy a electrocutar a mi paciente, ¿sí? Va a haber una descarga. Y el segundo, el aparato me va a detectar que hay una mala conducción, ¿sí? Bien, esto sucede porque al levantar yo el electrodo, se aumenta la resistencia y aumenta el voltaje. Y el aparato protege a la persona y se protege a sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso me menciona que hay un mal contacto. Bien, en esta otra opción, entonces vamos a ver lo que es trabajar en voltaje constante. Vamos a ver que empiezo a subir la intensidad, tengo el mismo estímulo de 120 hercios por segundo, y lo que yo voy a ver, o me va a permitir esta opción, es poder mover los electrodos a mi antojo sin electrocutar a mi paciente. Entonces puedo tener esta aplicación que se le llama electromasaje. ¿Sí? Ahí se levantó y bajó sin ningún problema. Puedo moverlos a mi antojo. Puedo mover un electrodo, puedo mover los dos y no pasa absolutamente nada. Esto sucede porque el aparato con esa opción es capaz de detectar cuando aumenta la resistencia y cuando aumenta la resistencia automáticamente se baja la intensidad, ¿sí? Al momento que yo vuelvo a colocar el electrodo, disminuye la resistencia y vuelve a aumentar la intensidad, ¿sí? Bien, entonces estos son otros dos conceptos, CC y CB. Espero se haya entendido y cualquier cosa, saben que estoy a sus órdenes. Hasta luego, buen día.